Damas y caballeros, bienvenidos a este panel que tenemos en esta oportunidad con la Fundación Igualarte, el Centro Cultural y la Corporación de Prensa Independiente Corprensa Colombia. Hoy nos acompañan 7 escritores y maestros que van a presentar sus libros, van a presentar sus obras, sus títulos más recientes, y en esa oportunidad pues tendremos el espacio para conocer un poco sobre ellos y un poco sobre sus obras. Soy Efraín Marino, presidente de Corprensa Colombia, y tengo pues el honor de ser el moderador en esta oportunidad. Hoy vamos a comenzar con cada uno de ellos. Les voy a pedir el favor primero que se presenten uno por uno, de manera corta, concisa, y después vamos a hablar un poco acerca de sus libros. Comenzamos entonces, sentido las manecillas del reloj. Primero acá con el maestro Willy, por favor, si están amables. Buenas tardes, mi nombre es Willy Caicedo, oriundo del Valle del Cauca, residente en Bogotá. En este momento estoy participando entre vosotros con la obra Solidaridad del Éxito, y obviamente está todo amparado bajo el Centro Poético Colombiano. Muy bien, continuamos con la doctora Carmen Mirabal, por favor. Saludos, yo soy Carmen Mirabal de San Juan de Puerto Rico, orgullosa de vivir en esta maravillosa ciudad desde hace 3 años, y estoy participando en la feria con 2 libros, Scammer y La mentira del sueño americano. Muy bien, el maestro Fabio. Gracias, maestro Molín. Fabio Saavedra Corredor, escritor boyacense. Llevo algunos años ya trabajando con la amistad de las letras, y hoy quiero presentarles el tercer libro de una colección de cuentos, editado en Cali, donde Mónica Josa, editorial Grainar. Sí, me alegra compartir con ustedes. Muy bien, para nosotros es un orgullo y un placer tener aquí a la primera vedette de Colombia, Doris David, mejor conocida como La Incógnita. Algunos que tenemos hilos de plata en nuestro cabello, sí conocemos la historia de ella y cómo fue en la televisión, miembro de la farándula de entretenimiento. Bienvenida, Doris David. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, maestro. Doris David, la única vedette que ha tenido este país. Ahí les dejo la tareita de averiguar qué es una vedette, porque como soy la única, esta carrera es muy ignorada en Colombia, y no es aquel tipo de mujerzuela que acostumbra por allí a encuerarse y decir soy vedette. No, una vedette es una artista consagrada a las tablas, que canta, que baila, que actúa, que es la figura central de una revista musical. Y afortunadamente para mi bolsillo y para mi ego he sido la única de este país. Bueno, ahora estoy dedicada también a la literatura. Me encanta la prosa, la poesía también como para enamorar, ¿no? Pero la prosa me encanta sobre todo. Estoy muy inclinada a las vivencias de las personas que llegan a mí y me dicen, mira Doris, quiero que narres mi vida, y empiezan a desglosarla, y me he metido en ese campo a escribir sobre la vida real de cada persona que llega a mí, y he tenido mucho éxito. Ya tenemos varios libros, tenemos 6, y en este momento hay uno que está agotado. Tenemos 5 aquí en la feria, y para mí es un honor pertenecer a Sin Papel y Sin Tinta de Puerto Rico, de la doctora Mirabal, quien tiene una plataforma muy interesante. Soy la única colombiana hasta el momento que pertenezco a su línea de ventas, ¿no? Y los invito a todos ustedes que compren mis libros, porque son basados. El primero, el número 1, son 2 tomos que narra todo lo que es mi vida desde los 5 años, cuando fui violada por un guerrillero y mi madre lo asesina. Disculpen el término que es fuerte, pero las cosas por su nombre propio, ¿no? Lo asesinó de 18 puñaladas, luego lo castró, después lo picó en pedacitos y se lo echó a los perros. Bueno, ese es el contenido. bueno, pues nos cuentas un poquito más del libro para que no nos spoile por el momento. Okay. Gracias, Doris.
Continúa el maestro Jaime Fonseca Sosa. Él es miembro de la Corporación de Prensa Cultural e Independiente, Corprensa Colombia, y también del Centro Poético Colombiano. Además de eso, presidente de la Fundación Igualarte, que lidera el panel en esta tarde. Maestro Fonseca, buenas tardes. Buenas tardes, Efraín. Buenas tardes a este exitoso y gran grupo de escritores. Mi admiración y cariño. Jaime Fonseca, oriundo de Úmbita, departamento de Boyacá, tierra de paz y cuna de la libertad. Y de mujeres bonitas. Pero por y favor. de hombres caballerosos. Por favor. Hombre, qué bueno. Continuamos con el maestro William Otálvaro. Nos acompaña en esta oportunidad lanzando un libro realmente muy interesante, ¿sí? Borrascas Infernales. Oiga, qué título. Maestro William, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Bueno, es la primera vez que yo participo en un evento como este y es la primera vez que yo lanzo un libro. Y ese libro es una novela muy preciosa y yo estoy muy agradecido con Dios y con todos ustedes para hacer rendir un poco el tiempo. Yo tengo por escrito el resumen o la presentación. Gracias. Dios les bendiga a todos. Y finalizamos con un escritor que lo llevo dentro de mi corazón, lo conozco hace muchísimos años, porque es más periodista que escritor. Toda su vida, más de 50 años haciendo periodismo, director del programa Siguiendo el Rastro, ese periodismo investigativo que a tantos de los periodistas le ha costado la vida entera. Hoy mi estimado Rafael González nos acompaña en esta oportunidad, un hombre de radio, un hombre de periodismo, un hombre de prensa y también obviamente un escritor, porque la gran mayoría de los periodistas tenemos esa mala maña de escribir. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Efraín. Mi nombre es Rafael González, periodista, escritor. Tuve la oportunidad por más de 20 años de cubrir el conflicto en Colombia. En esa época no se llamaba corresponsal de guerra, sino enviado especial. Eso me llevó a recorrer varios países en conflicto, entre esos Nicaragua, Cuba, El Salvador y lógicamente Colombia. De ahí salió un libro que se llama Poemas y Testimonios y Cuentos de Rafael González, basado en una convocatoria que hizo María Mercedes Carranza de la Casa de Poesía Silva, en la cual tuve la oportunidad de participar y me fue muy bien. De ahí salió ese libro y muchas anécdotas basadas en poesías y cuentos de las cosas que yo viví durante el conflicto en Colombia. Y Siguiendo el Rastro es el segundo libro basado en el programa de televisión que hicimos con TVCine, Siguiendo el Rastro. Yo creo que algunos de los que estamos aquí conocemos ese programa. Hoy en día hay otro programa, se llama El Rastro, pero es de una imagen diferente, de una parrilla diferente. En esa época se me contrató, basado en mi experiencia periodística, de que yo era corresponsal, que yo era periodista de carácter judicial, y me dijeron que yo debería tener muchas historias para contar. Y de ahí me hicieron presentar, me solicitaron 5 historias para ver si las podían convertir en libretos de televisión. Presenté las 5 historias y de ahí en adelante duré 7 años haciendo historias para el programa de TVCine, Siguiendo el Rastro, que eran casos de la vida real. No podían ser casos de ciencia ficción ni casos inventados, sino que todos los casos tenían que ser desarrollados de casos de la vida real que no había sucedido en el país. Entre ellos el del caso de Garavito, el monstruo de los Mongoles, donde tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, donde de una forma fría y escalofriante, sin dolerle una muela, me confesó a mí la cantidad de muertes que había hecho con muchos niños en el país a lo largo de 10 años y también en el Ecuador. Incluso me contó en alguna oportunidad que Bosa habían sentenciado a un señor para haber violado a varios niños, pero que él se jactaba de decir que ese señor era inocente, que el que lo había hecho era él, y que lo denunció así ante las autoridades, pero no se lo creyeron, y ese hombre duró 10 años preso pagando cosas que no eran, a pesar de que Garavito afirmaba que él era el que había hecho esos delitos. Entonces es más o menos la base de los 2 libros
presento en esta oportunidad. Bueno, mi estimado Rafael, como buen periodista, ya hizo usted su link y en las primeras líneas nos dejó amarrados. Impresionante. Comenzamos entonces. Este panel es una charla, quiero que funcione como una charla de amigos en la casa, compartiendo aquí en la sala, compartiendo quizás un cafecito, un vinito, algo relajado, normal. Es lo que queremos hacer. Imagínense que ellos no están aquí, tranquilos. Solamente vamos a comentar entre todos de qué se trata nuestro libro, ¿les parece? Muy bien. Comenzamos entonces en el mismo sentido. Tengo este libro aquí sobre Ideas del Éxito. Miren qué libro tan bonito, Pasadura, libro del año, del maestro Willy Caicedo. Willy Caicedo es escritor, poeta, empresario, conferencista, desarrollador de liderazgo de alto nivel, coach motivacional. Y quiero leer en el epílogo, en la contracarátula del primer párrafo rapidito. Dice: la pasión en la vida de una persona es lo que marca la pauta en una acción. Ser apasionado desde la actitud es lo que logra el resultado dinámico de las metas. No obstante, es preciso revisar nuestros impulsos, ya que efectivamente los hay con creces en el corazón. Mi estimado Willy, bienvenido aquí al panel. Cuéntanos un poquito en qué se trata Solidaridad del Éxito. Bueno, muchas gracias. El libro tiene como premisa, el autor, me coloco como, digo yo, punto pilar en el entendido de poder comportarme de acuerdo a lo que está, escrito, ¿no? El libro es un texto que le hace bien al alma, nos inspira de pronto, a no ser el problema, sino la solución. Solidaridad del Éxito está basado en eso que brilla todas las mañanas, que es el sol. Nosotros al despertar podemos ver lo amarillo de un nuevo día que nos inspira a hacer cosas importantes. Por lo tanto, el libro Solidaridad del Éxito es un libro para triunfar todos los días, para tener una lectura amena, para poder hacerle seguimiento a nuestro día. Es mucho más práctico hacer seguimiento, a un día, que a una semana o quizás a un mes o quizás a una meta a largo plazo. Si vivimos por días conscientemente, al final del día podemos darnos cuenta de que somos mucho más productivos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, evidentemente desde el punto de vista económico, porque esa parte que de alguna manera tiende a ser un poco escabrosa para todo lo que es el pueblo latinoamericano, es importante empezar a darnos cuenta de que las finanzas también hacen parte de nuestra salud, salud física, salud mental, salud emocional. Obviamente vamos a estar con menos bronca, con menos roncha hacia la vida, hacia la familia, hacia el país, hacia todas las cosas que pasan. Solidaridad del Éxito nos insta de pronto a ser gestores de libertad, de amor, de paz, de muchas cosas buenas que son bastante dinámicas. Y el libro pues obviamente está enmarcado en una temática de días, semanas, quincenas, meses y años, ¿no? Son 12 capítulos porque son 12 meses. Cada día pues es muy especial, no está enmarcado en un contexto de horóscopo o tarot, sino simplemente el día que nos desafía a ser mejores, que nos desafía a lograr esas metas que todos y cada uno de nosotros tenemos y que obviamente al ponerlas por obra nos van a llevar a una buena satisfacción existencial. Una pregunta, mi estimado Willy. Si esos capítulos, cada capítulo es un mes, ¿sí? Y la persona quiere leerlo para tener esas metas inspiracionales de por día, diariamente, leerlo como un devocional, ¿sí? Existe la oportunidad también en ese libro para darle pautas diario para ir alcanzando metas pequeñas y poder llegar a un logro mayor del éxito. Sí, por supuesto, el libro se deja leer por cualquier página donde se abra, se deja leer. Y obviamente nos va a impactar de entrada porque está
enmarcado, digamos, en un contexto estoico. El estoicismo es algo que nos lleva a nosotros a ser indestructibles, inquebrantables. Sabemos que uno de los grandes problemas de la condición humana son sus estados de ánimo. A veces somos demasiado explosivos, demasiado impulsivos y no tenemos control de nuestras emociones. Por carecer de ese control, tendemos a herir a las personas, o quizá de pronto lo podemos sentir cuando alguien nos dice algo que no corresponde a lo que somos, y por esa razón podemos abortar un proyecto, es decir, inclusive una relación sentimental, social, lo que sea. Entonces, aprender un poco acerca del estoicismo nos lleva a ser inquebrantables, a tener una sensación un poco de ataraxia continua, de que nada nos altera y siempre tenemos control de sí mismos. Por lo tanto, eso es una gran fortaleza. ¿Dónde podemos conseguir el libro, mi estimado Willy? ¿Redes sociales o teléfonos de contacto para saber un poco más acerca de este? Bueno, digamos, en primera instancia, por cercanía, pues digamos con el autor, pero el libro se ha hecho con una dinámica, digamos, universal, de pronto siendo un poco pretenciosos, pero lo que queremos es que desde Colombia podamos darle otra visión al mundo de lo que somos nosotros como colombianos. Tenemos un desafío en Latinoamérica de pronto de potenciar. Hay muchas cosas por hacer en Latinoamérica y obviamente nos hemos dado a esa tarea de poder contribuir desde lo que es la literatura, desde lo que es el pensamiento y sobre todo la acción. El libro actualmente se consigue en Amazon, está en el formato Kindle, tapa blanda y tapa dura, ¿no? Tener en cuenta que este es el libro número 14 de mi autoría y obviamente pues estamos empezando en este camino de la literatura y el concepto de crecimiento, desarrollo personal. Muchísimas gracias, maestro. Ok, señores y señores, y continuamos en este momento en Recomendados de BNTV por Prensa Colombia y bogotanocturna.com con su programa Momento Cultural en el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde encontramos títulos, autores, libros realmente maravillosos, como un libro espectacular de una superación motivacional, un libro realmente de coaching acerca del conocimiento sobre la solidaridad del éxito, del autor y del maestro Willy Caicedo. Bienvenido, doctor Caicedo, para los amigos de BNTV. Cuéntanos un poquito de qué se trata su libro. Bueno, gracias por esa oportunidad. Un placer estar acá con los amigos de BNTV. Sí, aquí haciendo presencia con el libro Solidaridad del Éxito. Es un libro para triunfar todos los días, es un libro que le hace bien al alma, es un libro que nos coloca el reto de eso, de ganar todos los días, en todo momento, en toda circunstancia y sobre todo ser solidarios desde el progreso, desde las emociones, desde las intenciones, desde las pasiones, desde la libertad, desde la empresa, desde muchos factores. Muy bien. Willy Caicedo es conferencista, es coach, es empresario. ¿Y usted que le ha tocado vivir precisamente desde adentro todas esas problemáticas que tienen las personas cuando empiezan a emprender, todos esos fracasos, todos esos obstáculos que se presentan cada uno a uno? Usted allí le da como algunos tips, algunos consejos, algunas soluciones que tengo entendido se pueden leer capítulo a capítulo, mes a mes, semana a semana e inclusive día a día. Correcto, digamos, uno de los ejercicios que de pronto pasamos por alto es el de nacer. El nacimiento es ya una acción de emprendimiento. Nacemos no por, de alguna manera, consulta previa o disposición previa, sino que nacemos por un impulso de la biología y a partir de ahí entendemos por qué somos emprendedores. Ya cuando avanzamos un poco en lo que es la vida adulta, de alguna manera nos da miedo emprender nuevos caminos, nos da miedo sacar el máximo potencial que tenemos, pero realmente lo que se trata de exponer en este libro es como todas esas cosas que tenemos ahí día tras día que nos ayudan a mejorar siempre y a nunca estar de alguna manera sin proyecto de vida. Muy bien, maestro. ¿Dónde podemos conseguir el libro Solidaridad del Éxito, el libro del año? Tenemos redes sociales, tenemos teléfonos de contacto, algún stand aquí en la Feria del Libro o allá en la ciudad de Cali.
Bueno, digamos, está el de la librería Lerner, pero aparte pues está, digamos, mi página que es www.willycaicedo.ml. También, digamos, las redes sociales con mi nombre. Está también mi fanpage que es Alto Nivel en Facebook, Alto Nivel en Instagram, Alto Nivel en YouTube. Y estamos siempre virales en todos lo que tiene que ver con la internet, y obviamente en Amazon, en Buscalibre, se encuentra no solamente Solidaridad del Éxito, sino también las reglas de juego, la tregua de los sentidos, la danza de los locos, pensamiento de trapo, Libértame, paraíso artificial, entre otros. ¿Cuántos títulos ha escrito ya, maestro? Bueno, hasta el momento vamos con 14 títulos y pues obviamente apenas estamos empezando, que tenemos un compromiso bastante especial con todo lo que es esta sociedad latinoamericana, para de alguna manera aportar. En lugar de ser problema, somos solución e inspiración, y hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado maestro Willy Caicedo. Ya saben, recomendado en BNTV, por Prensa Colombia y bogotanocturna.com, Solidaridad del Éxito, aquí en la Feria del Libro de Bogotá en el año 2023. Gracias, maestro. Muy bien, continuamos entonces con la doctora Carmen Mirabal. Ella está lanzando 2 títulos en esta oportunidad. Scammer, ¿sí? Dice: cuando la soledad es conquistada por un hombre sin escrúpulos. Es una tercera edición, ya lleva 2 ediciones anteriores con historias y relatos sobre la inseguridad cibernética y cómo hay una estafa a través de las redes sociales, sobre todo con el tema del enamoramiento. Y otro libro que se llama La mentira del sueño americano, que es esto que está acá, que habla un poco acerca de esa migración ilegal a los Estados Unidos y todo lo que sufren estas personas cuando van a cruzar esa frontera de manera ilegal. Son títulos de la editorial Sin Papel y Sin Tinta.com, que se encuentran de manera virtual, pero también están de manera física. Estimada doctora Carmen, bienvenida. Cuéntenos un poquito, grandes rasgos. Empecemos con Scammer, por favor, que es uno de los libros que ha llamado muchísimo la atención en los medios de comunicación. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Editorial Sin Papel y Sin Tinta originalmente era para hacer ebook. Ante la desaparición de muchas librerías en los Estados Unidos, donde yo era distribuida, y pues originalmente la empecé para mí, ¿verdad? Pero gracias a Dios hoy en día pues ya tengo varios autores, entre ellos Adolfo David, que es de origen colombiano. Y Scammer es la tercera versión de una historia que le pasó a una amiga mía que es juez. Y pues ella estaba metida en un caso muy importante y pues estaba vigilada constantemente, no podía tener contacto con nadie hasta que no pasara el juicio. Y pues en su aburrimiento entró a las redes y llegó este depredador que la empezó a enamorar y a decirle cosas muy bonitas, que si los ojos, que si la boca, que quién sabe qué. Y es una mujer de 50 años pasados y pues entró en una etapa romántica con el caballero, pero luego le empezó a tener problemas, que si perdió los documentos, que si lo robaron, que si aquello, que si los niños no tienen para comer. Resumen que tardó una estafa de $25,000 en un año. Cuando ella descubre la verdad, ella entró a un proceso mental donde tuvo que ir a un hospital. Y pues yo me preocupé por el caso y me hice amiga del caballero, y con unos amigos míos federales pues empezamos a investigar y descubrimos una serie de cosas que abren las puertas a la cibernética, donde aquellas personas que están solas lamentablemente les estafan su dinero, pero cuando terminamos el caso, donde los federales se envolvieron, resulta que los niños sí existían, aquellos niños que ese caballero le ofrecía de vamos a casarnos y a que sea mi esposa. Esos niños habían sido robados y los estaban utilizando para pornografía infantil. Estos dineros salen de Estados Unidos en miles de millones de dólares. La gente no sabe que no hay jurisdicción. O sea, la primera vez que yo hablé con un federal de esto, lo único que me dijo fue nadie le puso una pistola en la cabeza para que le mandara el dinero. Estos miles de millones que están garantizados en el FBI de que salen de Estados Unidos y de Latinoamérica son de aquellas personas que se quejan. Hay que ver a aquellas personas que les dio vergüenza lo que sucedió y no se quejaron.
Eso crece cada día. Los invito a que entren a YouTube y busquen estafas cibernéticas y van a ver la cantidad de estafas que hay. Y que a veces cuando he hecho este tipo de entrevistas me han dicho, bueno, porque eso le pasa a la gente bruta. No nos equivoquemos. Mi amiga era juez. Ella y yo nos graduamos juntas de Derecho y ella fue la primera juez del país a los 24 años. O sea que no es un problema de tener mucha intelectualidad o ningún conocimiento, es un problema de soledad. Y ahora cuando pasó este problema de la pandemia, que había tanta gente expuesta, imagínense con lo que fue esto. Por eso saqué una tercera edición, porque tengo un permiso de Facebook para detectar estafadores cibernéticos y me llegan montones de historias, que muchas de ellas son las que son parte de este tercer libro. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no estamos exentos. Originalmente las mujeres viudas, solteras, con problemas, hoy en día son hombres, inclusive gente de la comunidad gay. O sea, no hay problema de género ni de edad. Es un problema social que nos trae la internet y que desgraciadamente mucha gente no entiende. Yo quiero que sepan que tengo una experiencia personal con mi mejor amiga periodista. Su tía cayó, yo regalándole el libro, me dijo que eso era mentira, pero cayó con $11,000. O sea, habiendo leído el libro, yo explicándole lo que era esta tragedia. Hasta se enojó conmigo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuando la gente se envuelve en una situación como esta, no hay que les haga parar. Y va a ser película, la vamos a hacer aquí en Colombia y ya tenemos prácticamente mucha gente escogida para eso, pero eso es una noticia en otro momento. Por ahí tenemos también una información como periodista. Usted sabe que hacemos el trabajo, mi estimada Carmen. Usted también es periodista. Además de eso, Carmen fue PR, jefe de prensa de las disqueras más grandes de salsa en el mundo, como la Fania All Star, como Tico Alegre y muchísimos otros, Gilberto Santa Rosa, Marta Thatcher, Luis Ángel, bueno, cantidad de artistas famosos que pasaron precisamente por sus relaciones públicas, mi estimada Carmen. Y sin embargo, siendo usted una personalidad dentro del mundo, podemos decir así, el entretenimiento, la música sobre todo, esta idea de Scammer fue plagiada, fue tomada por una película de Netflix que se llama El estafador de Tinder. Cuéntanos un poquito cómo va eso y si hay demanda, no hay demanda. Yo tengo suerte para los plagios. El primer país que me plagiaron fue este. Imagínense. Yo hice una diva en decadencia para Estados Unidos, se llamó La Diva, y un señor argentino le escribió como dice en este país, se la vendió Caracol y le hicieron color una paz. Pero eso es una historia que ya yo pasé en la página. No, mire, las historias están. La gente siempre va a plagiar y la gente siempre va a copiar, pero no hay nada mejor que el original. Cuando yo fui a la corte aquí, lo único que me dijeron fue, bueno, ¿quién es quién? Y yo, bueno, yo hago un segundo libro. Y el señor lo único que dijo fue, la persona muere en el segundo capítulo. Bueno, pues yo le escribí. Entonces hice una segunda, una tercera y una cuarta. Vamos, para que sepan que se dé el tema. Pero eso es un tema que todos los escritores nos exponemos cuando uno hace un trabajo. Lamentablemente, para aquellos que quieran escribir, para los que yo escribí, no quiero que sepan que cuando yo llegué a este país me enteré que haberlo escrito en Estados Unidos, haber sido una novela bestseller en Argentina, he vendido 250,000 copias, gracias a Valeria Lynch, que me amadrinó en todas las presentaciones, no estaba escrito en Colombia y tenía que probar que yo era el autor. Entonces, con esto les quiero decir que cuando vayan a escribir y quieran salir en un país, por favor, vale muy poquito. Inscriban en todos los países. Ya eso de la inscripción internacional no existe, gracias al código de Berna, pero eso es otra historia. Entonces, aquellos que quieran de verdad ser internacionales saben que tienen que escribir. Yo aquí me metí, ya tengo todas mis obras, 17 libros tengo ya inscritos aquí en Colombia. A todos les saqué el ICBN colombiano, o sea que el que me robe que se prepare. Pero lo único que les quiero decir es que eso, todos los escritores estamos expuestos. Y que saben que es mejor, porque eso quiere decir que lo que hicimos fue bueno. Claro, y que lo están leyendo. Ahora, ¿saben la única diferencia entre el argentino y yo? Que él se quedó ahí después de la demanda y yo he escrito 17 más. Eso es lo que es importante. De manera rápida, mi estimada doctora Carmen Mirabal, aquí tengo otro libro sobre la mentira del sueño americano, que esa es la historia de nunca acabar, de los famosos coyotes que se van por el hueco para lograr, obviamente, llegar a la tierra prometida de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, eso es un trabajo de investigación en mis épocas de periodista, como bien usted dijo. Yo trabajaba en un canal que tenía relaciones con México y yo estuve varios días indocumentada con mi camarógrafo metida en las granjas en Tijuana. Y después que hicimos un trabajo de investigación espectacular, ellos miraron el material que trajimos y lo único que hicieron fue darle delete. Dijeron que eso le traía problemas al canal, pero nadie pensó que yo tenía una hija de 3 años y que yo estaba exponiendo mi vida ahí como una ilegal más para ver lo que realmente
pasa. Entonces esa historia no le fue importante a mi canal, obviamente renuncié. Y entonces esa historia me picó, me quedó siempre ahí, seguí investigando y cuando vino el señor Trump y vino con el cuento este de la famosa muralla, por eso es que la portada es una muralla, yo dije, creo que es el momento de todas esas historias guardadas sacarlas. Y esta es la historia de 4 mujeres, una colombiana, una dominicana y 2 mexicanas, que se conocen con el mismo pollero, coyote, como le querramos llamar, y lamentablemente le pasan cosas muy difíciles que la gente a veces piensa que esos son de la imaginación del autor y no es así. Son historias verídicas. A una la vendieron a prostitución para Singapur, una mujer hermosa de 22 años, hermana de la que me cuidaba mi niña. Otra la vendieron a taibolera, como le dicen los mexicanos, a bailar en un tubo y a recoger plata. Una de ellas solamente triunfó, porque era actriz, estaba bien preparada y porque tuvo un poco de suerte. Pero realmente parecen historias sacadas de la imaginación de los escritores, no son historias de la vida real. Pasan todos los días. Hace 4 días vi en Caracol el que quemaron en Juárez un local donde habían 30 y tantos indocumentados, de los cuales habían colombianos envueltos. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Ir a Estados Unidos, yo soy americana, nacida en Puerto Rico, somos americanos de nacimiento, y viví 24 años en Los Ángeles viendo estas historias todos los días. Entonces me decidí a escribir esta historia por lo mismo que no era mexicana, por lo mismo que tenía un punto de vista diferente de lo que podía pensar un indocumentado que se había documentado. Lamentablemente no son los años 80 donde necesitaban de los indocumentados para ser sirvientas, para recoger los patios, para estar en la siembra. Son otras épocas. Hoy en día tienes el peligro del coyote, tienes el peligro de la migra, pero tienes el peligro de perder tus órganos. Matan a muchas de las personas y venden sus órganos. Le roban los niños y se los venden a familias que no pueden tener hijos. Y a las mujeres cuando son bonitas o jóvenes se las venden a la prostitución. Y esta es una historia cruda de la vida real, pero es una historia que le va a llegar a todos ustedes al corazón. ¿Por qué? Porque están basadas en hechos de la vida real. Yo hice 40 investigaciones en aquel sitio donde dormí infrahumano, con 27 mujeres y mi camarógrafo con 34 hombres. Había que trabajar 17 horas al día y nos daban de comer una sola vez al día. Y a muchas de ellas les pagaban con drogas. Y yo ese extraordinario reportaje soñando que me voy a ganar un Emmy y resulta que le dieron delete porque los intereses creados económicos del canal no le permitían dañar su reputación con México. Y esas son historias de todos los días que nosotros como periodistas o como escritores tenemos el deber y la obligación de contarles a ustedes esas historias. Así que ahí se las dejo. Muchísimas gracias, estimada Carmen Mirabal. La encuentran en sin papel y sin tinta.com. Ahí está toda la información, la doctora Carmen Mirabal. Y continuamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con más autores, con más títulos, con más historias entre las páginas y entre los pabellones y los pasillos de esta feria maravillosa. Carmen Mirabal llega nuevamente a BNTV Televisión Digital Momento Cultural, hoy en la sala Vargas Vila, lanzando o presentando sus libros Scammer y la mentira del sueño americano. Cuéntanos un poquito sobre Scammer para los amigos. Hola, muchas gracias por la invitación. Scammer es la historia de un estafador cibernético que se acerca a las damas, las enamora y luego les confiesa que es un estafador. Es una historia basada en hechos de la vida real. Inclusive si van a YouTube y buscan estafadores románticos van a encontrar un documental donde les narro cómo yo me hice novia del caballero y cómo fui descubriendo lo que le había hecho a una amiga mía que quiero mucho. Muy bien, perfecto. ¿Y esta historia es basada en la vida real o es ficción también? No, es basada en hechos de la vida real y todo lo que dice ahí pasó a diferentes personas porque yo me dediqué a investigar al respecto y por eso construí la historia. Es una tercera edición de este libro, o sea, ya van varias historias que van siendo compiladas allí. Correcto, la primera se llamaba Me enamoré de un scammer, la segunda se llamaba Scammer, estafador y esta se llama solamente Scammer. Bueno, muy bien. Ya hablemos un poquito acerca de esa historia que es de toda la vida, que se sigue repitiendo una y dos veces más, la mentira del sueño americano. Pues la mentira del sueño americano no es otra cosa que la historia de 4 mujeres indocumentadas que se conocen en la frontera de Tijuana hacia Estados Unidos, entrando a San Diego. Contratan, una gente les llama coyotes, otro les llama polleros, y cuando los contrata, pues lamentablemente no
pasa lo que ellas pensaban, que era cruzar la frontera. A una de ellas la venden a prostitución, a otra la venden a unos narcotraficantes y lo demás no se lo cuento para que lo compren. Muy bien, estas obras y otras más se encuentran en la editorial Sin Papel y Sin Tinta.com. Cuéntanos precisamente de esa editorial. Bueno, la editorial originalmente era para mis libros solamente cuando empezaron a desaparecer muchas distribuidoras, pero gracias a Dios ya tenemos varios autores, dos puertorriqueños, Carlos, que publicó una obra muy bonita, él es actor de Hollywood, y entonces también está Pete Bonet, que hizo Mi verdadera historia de la salsa, el canto con Tito Puente y con montones de gente. Y bueno, cuando vino la pandemia paramos un poco, pero ahora regresamos con mucho brío. Tenemos a Doris David, que es colombiana, tenemos a Iris Figueroa, que es mexicana, y tenemos a Jorge Collazo Mirabal, que es puertorriqueño. Hablando un poquito de Iris Figueroa, me llamó la atención El lado oscuro, ese título me parece súper interesante. Pues, ¿me puedes contar un poquito de ese libro? ¿Cómo no? El otro lado del ayer es una historia de una hija que nace producto de una violación. Entonces la madre no sabe enfrentarse a la situación y la lleva a un hogar a que la críen. Todos los problemas que ella se enfrenta por haber sido ese tipo de hijo no deseado. Pero aún así, como ella lo malo lo convierte en bueno y se convierte en una historia de triunfo. Ok, muchísimas gracias, Carmen. Recomendado en la Feria del Libro de Bogotá, en ese momento, Scammer, La mentira del sueño americano y El otro lado del ayer. Y Trauma. Trauma es una historia de una pareja que se enamora joven, ella muere, y yo creo que deben de leerla no solamente los jóvenes para poder manejar sus situaciones ante la muerte, sino también los padres para que sepan cómo piensan sus hijos ante un suicidio o ante una muerte inesperada. Toda la información aquí en Sin Papel y Sin Tinta.com. Recomendado. Gracias. Continuamos con el doctor y con el escritor Fabio José Saavedra Corredor, una colección de varios libros. Hoy lanza su tercer tomo de la colección Páramo, Río y Mar, Espinas y Abrojos, estimado Fabio. Gracias. Bueno, yo creo que ese matrimonio de las letras con el escritor es igual a un río, al agua, al caudal, pues que en algunas veces se vuelve torrentoso, en algunas otras veces es la calma de los meandros, de los remansos, pero siempre eso lleva a copiar la vida en su devenir diario, en su accionar diario, en esos momentos que siempre impactan. En ese momento me ha impactado las dos historias de las damas que nos acompañan. Son historias de una realidad que está viviendo una sociedad en donde todo lo comercializan los lectores. Mi estimado doctor Fabio, Sí. en este libro tiene aquí una frase que introduce el libro. A los que no dejan morir el pensamiento, ni sacrifican su dignidad y autonomía para ayudar al verdugo. ¿De qué cuentos trata este libro, mi estimado Fabio? El libro que se lanza hoy es el tercer volumen de la colección Páramo, Río y Mar. Como el nombre de la colección, el propósito es ecológico, físico y ecológico social. Muy bien. Entonces se encuentran cuentos con el dolor de aquí a mi lado izquierdo y con el dolor aquí a mi lado derecho. Como también todo no es dolor, hay alegrías. Sí. Ese libro compendia 17 cuentos que se producen en el devenir diario. Okay. Soy columnista de un periódico regional que se llama 7 días. Sí, señor. En ese periódico hace 7 años, todos los sábados produzco un cuento de la realidad que esa semana me ha impactado, de algo que ha sucedido. Y de la misma forma, los domingos hay una columna que se llama El escritor invitado, en la que me agradaría mucho tenerlos a ustedes
y de la que ha hecho ya parte ahí. Gracias. Excelente. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias, muy bien. Espinas y abrojos. José Fabio Saavedra Corredor, vamos a colocarlo por acá también. Ok, amigos, y continuamos en estos momentos con nuestros recomendados autores que nos acompañaron hoy en el Salón María Vargas Vila, en este panel presentando sus libros maravillosos. Y llegamos con un colega, escritor y columnista de varios periódicos, de varios medios de comunicación y autor de cuentos. Me gustan los autores que escriben cuentos porque eso significa que tienen una memoria maravillosa. Y mientras tengamos una memoria maravillosa, mi estimado Fabio, siempre seremos jóvenes, siempre seremos niños. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias a Radio Bogotá Nocturna y Corprensa. Bogotá Nocturna y Corprensa y al maestro Marino, que es un mecenas en esto de la literatura y con los escritores, hombre luchador y que apoya con realidades los sueños de los escritores. Sí, señor. Cuéntanos un poquito acerca de este tercer tomo de esta colección maravillosa de libros que me llamó muchísimo el anterior título que se llamaba El palo de escoba, algo así, maestro. Sí, sí, cada libro lleva un título engendrado por el mismo contenido del libro. Un cuento se llama La magia de un palo de escoba y con la editorial acordamos ponerle ese nombre. Ese cuento tiene relación a la vida infantil donde la imaginación juega y si no se cultiva pues a lo mejor no da fruto nunca. Pero esa magia nace en la imaginación de un niño jugando con diferentes juguetes que van saliendo a diario en su trasegar de juegos y de compañeros y el palo de escoba lo convirtió en un momento dado en ese avión o en ese O en el caballito, el caballito le relincha o lo prende o la moto y la madre pues acompañándolo y ayudándole a que crezca esa imaginación. Y las señoras amas de casas también convierten el palo de escoba en el parejo ideal para bailar. También, ¿no? Es que la imaginación nuestra del Caribe y del habitante de la zona andina o de los llanos colombianos o del valle o del Catatumbo es una barbaridad lo que puede producir y siempre nos quejamos es del descuido que tiene el gobierno de la cultura y de la literatura especialmente. Bueno, en este tercer tomo lleva por título Espinas y Abrojos, ¿sí? ¿Y por qué muestra usted las espinas en vez de mostrar las flores? ¿Por qué muestra los abrojos en vez de mostrar las ramas y las hojas? Bueno, la espina y los abrojos es precisamente el dolor que hay del espíritu de los colombianos del común con respecto al descuido y al abandono en que se encuentran. Pues lógico que la vida no es solo dolor, la vida no es solo problemas, la vida incluso puede construirse sobre el dolor y los problemas. Ese puede ser el punto de referencia para poder impulsarse desde allí. Las espinas y los abrojos también puede tener alegrías. Los amores se construyen con dolores, con expectativas, con ilusiones, con sueños, ¿sí? Las espinas y abrojos lleva también el contenido de lo bueno, bonito y alegre del ser humano. Excelente, maestro. Bueno, y para finalizar, ¿dónde podemos tener mayor información, mayor conocimiento del maestro Fabio Saavedra, de sus libros, de sus cuentos, de sus pasiones? Los libros los consiguen en un lugar histórico de Colombia que es el Puente de Boyacá. Están en venta y los consiguen en los kioscos del Puente de Boyacá. Y en Tunja los consiguen en la papelería Galara. Ahí están todos los libros. Hay 9 libros que se han escrito
y una novela que es donde se toma ese nuevo miembro de la familia colombiana que es, o colombiana, no, mundial, que es la mascota y la problemática que puede llegar a desarrollarse a través de este nuevo miembro de la familia. Incluso la novela el protagonista es un pequeño animal, bichon frisé, que es una raza francesa, y un perro de cartera que llaman, pero el impacto que tiene en la familia es que la destruye. Es una novela bien, ha sido polémica, ya está en segunda edición y en Caracol la han presentado un par de veces. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado maestro. Entonces, recomendado en BNTV, Televisión Digital, Corprensa Colombia y BogotáNocturna.com y en su programa Momento Cultural, Espinas y Abrojos del maestro Fabio Saavedra. Y llegamos con la dama también, con turno a Doris David, la primera vez de Colombia. Ella está lanzando varios libros, ya tiene 6 libros dentro de su colección, uno está agotado, quedan 5 libros, pero hoy nos trae un libro bastante interesante. La cárcel, ¿sí? Mercado de conciencias cruzadas, la problemática, la vida que se vive en la cárcel, especialmente la cárcel de mujeres en Bogotá, la cárcel del Buen Pastor, donde usted cuenta su historia. Y otro segundo tomo, Noche de Lobos, hablando acerca de todos los brillos que tiene la vida nocturna de todas las ciudades del mundo. Podemos utilizar Bogotá, pero pueden cambiar simplemente el sitio y va a pasar lo mismo con la rumba, el libertinaje, el baile, la alegría y todo lo que hay detrás precisamente de esta vida nocturna y donde los lobos salen en manadas a hacer de la suya. Mi estimada Doris David, hablemos de la cárcel, mercado de conciencias cruzadas, por favor. Muchas gracias. Sí, para mí es un honor estar inclinada en la literatura, sobre todo en un estilo sin tabú, para el verbo. Yo pienso que las cosas, yo soy de teatro, soy maestra de teatro, y en el teatro nos enseñan a decir las cosas con las palabras que son. La cárcel va dirigida a un público vulnerable y sobre todo yo narro allí la convivencia en una cárcel a la cual fui llevada injustamente por la justicia colombiana. Es un relato biográfico. Muchas veces la justicia colombiana comete unos errores. La gente generalmente dice, si estuvo presa por algo fue. No es verdad, no es verdad. Yo estuve en el Buen Pastor y allí había un contenido de 1.500 mujeres y no todas eran culpables, no todas. Me encontré con seres humanos maravillosos, mujeres con un background espectacular, muy creyentes en Dios, muy aferrados a las buenas costumbres sociales, pero llegaron allí por equivocación y fueron exoneradas conmigo. Afortunadamente, estuve investigada 13 años. Fue terrible, una tortura psicológica. No se sabe quién sufre más, si el que está adentro o la familia que está afuera. Porque cuando uno está adentro sabe a qué atenerse. La familia desconoce cómo te vas a defender, ¿no? Entonces allí, Cárcel, Mercado de Conciencia Cruzada es un libro que toca fibras y te hace pensar que la vida no todas las veces es como la gente aparenta llevarla. Cárcel, Mercado de Conciencia Cruzada es una bendición para mí. Yo he pasado muchas cosas en la vida, desde los 5 años que fui violada, cuando vi a mi madre asesinar a mi violador, cuando vi ese dolor por mi inocencia mariánica, ese dolor corporal, espiritual y traumático que sufrí por muchos años y aún lo llevo por dentro. Es un estigma imborrable. Pero la cárcel para mí fue una bendición de Dios. Yo le decía a la directora, señora directora, ¿usted cuánto me cobra por vivir aquí en la cárcel? Me decía, ¿qué fumaste? ¿Tú estás loca? Le decía, no.
Para mí es una bendición porque es un nutriente literario para cualquier escritor la cárcel. Mire, de 1.500 mujeres, son 1.500 historias diferentes. Pueden haber allí 10 mujeres que han matado de 40 puñaladas a su marido. 40 puñaladas, te vienes a tantos años a la cárcel. Pero cada una lleva un contenido diferente, ¿no? O sea, esa versatilidad es muy interesante para cualquier escritor. Entonces, ese es el contenido de Cárcel Mercado de Conciencia Cruzada. Y allí encuentran ustedes unas historias de mis compañeras, bueno, entre comillas, compañeras, ¿no? Compañeras del dolor, sí. Porque estar en la cárcel es doloroso. Son historias increíbles y maravillosas que vale la pena leer. Ok, amigos de BNTV, Televisión Digital, Corprensa Colombia y BogotáNocturna.com. Continuamos en ese momento desde la 35ª Feria Internacional del Libro Bogotá, con los diferentes autores que estuvieron en el panel en la sala María Vargas Vila, hoy haciendo el lanzamiento de sus libros La Cárcel, Mercado de Conciencias Cruzadas y Noche de Lobos, con la autora Y Estigma de un Militar. Y Estigma de un Militar, y además de eso La Incógnita, Oscuridad y Rejas, y cantidad de libros, con la autora Doris David, la primera vez de Colombia. Bienvenida, Doris, muy pero muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué placer estar con ustedes una vez más. Gracias a usted, maestro, mi maestro de periodismo. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de ese libro, La Cárcel, Mercado de Conciencias Cruzadas, que llama mucho la atención. Bueno, La Cárcel en sí narra la convivencia que tuve en el Buen Pastor cuando fui detenida injustamente por la Fiscalía colombiana, un error que les va a costar muchos ceros a la derecha, ¿no? Porque en realidad fue una equivocación bastante desordenada. Entonces, ahí narro lo que es la convivencia de ese mundo, la convivencia con esas mujeres tan difíciles, otras grandes mujeres de un alma transparente que estaban allí equivocadamente detenidas como lo estuve yo. Es un libro donde narra muchas historias de lo mío, en lo personal, con mucho dolor, con muchas dificultades, pero también las circunstancias de las personas inocentes y culpables de muchos hechos escalofriantes. Muy bien, y este libro interesante que me llama la atención, Noche de Lobos, cuéntanos un poquito sobre este. Noche de Lobo es un compilado de historias del mundo gay, swinger, el desorden de los trasnochos, de las tomaceras, de la drogadicción y el apoyo a la comunidad gay, porque nosotros no somos quienes para juzgar a esta gente, ¿no? El dolor que ellos sufren por ser discriminados, por ser mal mirados, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita, es un conjunto de cosas tan interesantes para la sociedad que nos ayuda a ser consciente de por qué debemos respetar a estas personas. Estigma de un Militar. Estigma de un Militar narra la vida de dos hermanos gemelos totalmente opuestos. Uno era militar y el otro era un guerrillero. Y al final tuvieron un final bastante, disculpa la redundancia, fue una vida, una convivencia entre ellos de pugna, de odio, de amor, de pasión por lo que hacía cada uno, en lo que ellos se desenvolvían, y el final fue bastante triste para los dos. Narra un poco la polarización del país entre izquierda y derecha, Sí, entre Uribe, Petro, paramilitares, guerrilleros. Ahí hay de todo un poquito, de cada cosa un poquito, de los grandes políticos que hoy en día se quieren mostrar como ángeles y en el fondo son maquiavélicos, son mefistofélicos. Ahí lo van a encontrar. Muy bien, y para finalizar, tomo 1 y tomo 2 de Incógnitas, Oscuridad y Rejas, tomos biográficos. Bueno, el tomo 1 narra el background de mi violación a los 5 años, cuando mi madre asesinó a mi violador, lo castró, lo picó, se lo echó a los perros, cuando ella se entrega a la cárcel, cuando el comandante le dice no ha pasado nada, vete sanita para tu casa, esto no lo puede saber más nadie, no la condenaron, pero ella fue tan honesta que fue y se entregó. Y
y los éxitos que tuve como artista, que vengo del campo, salí del campo, me fui creciendo, superé las condiciones de mi madre, llegué a cantar a la reina Isabel de Inglaterra, fui estrella del Lido de París, la única latinoamericana vedette que ha estado en el Lido de París como estrella, allí lo narro. Y el segundo tomo, desgloso del por qué me puse una máscara y me hice llamar La Incógnita, porque quise burlarme del periodismo colombiano. Bueno, señoras y señores, bien polémica, bien interesante esta autora Doris David, recomendado aquí en Momento Cultural, en Corprensa Colombia, Bogotá Nocturna y BNTV Televisión Digital. Sí, señor. Ahora el micrófono al maestro Jaime Fonseca Sosa, que escribe un libro de poesía también muy interesante, mi estimado doctor Fonseca. Cuéntanos un poquito acerca de este libro, La poesía entre amores y pandemia. Bueno, gracias a todos por su asistencia y quiero decirles, la poesía entre amores y pandemia, contamos relatos de la vida, cómo se vivió en pandemia y estamos también contando historias de la poesía en tiempos de libertad. Para escribir encarcelados por el dolor y la pandemia es una forma, y escribir poesía en tiempo de libertad es otra forma, de manera que la poesía también es historia, es vida y es un sentimiento que nace y brota del corazón. Me consta, maestro, porque usted fue un sobreviviente del COVID y sé que mucho de este libro fue escrito en la unidad de cuidados intensivos. Así me consta, muy interesante el libro de la poesía entre amores y pandemias. Y continuamos, señoras y señores, con los recomendados de la Feria del Libro de Bogotá en su versión número 35. 35 años abriendo páginas, abriendo mentes y abriendo corazones precisamente hacia muchísimas historias, entre ellos pues las historias del maestro Zairo Pira, el nombre artístico de William Otálvara, precisamente con este libro tan maravilloso de relatos, borrascas infernales, que son una serie de relatos que nos cuenta acerca de esa migración campesina muy interesante que obviamente nos llena de sentimiento y dolor con muchas cosas que han pasado. Mi estimado Zairo, me gusta más ese nombre, mi estimado Zairo, vamos amigos de BNTV, cuéntenos un poquito de qué se trata su libro. Bueno, el libro es una historia de una familia campesina, principalmente de una abuela y su nieto. No es una autobiografía, aunque se parece mucho a muchos detalles de mi vida, pero es un libro vivencial, es un libro que tiene una historia ficticia, pero que se basa el 80 o 90% en hechos reales. Muy bien, mi estimado maestro Zairo, en esta migración campesina que siempre hemos visto que ha sido por fruto también de la violencia que ha vivido Colombia y también por causas naturales, también porque hay desastres naturales que ocurren, estos campesinos que son la fuerza motora de nuestro país, que nos alimentan, que son los que siembran precisamente esos alimentos. Esto está relatado ahí en este libro, podemos ver un poco de la realidad colombiana en ese libro. Se tocan muchos aspectos de esa realidad del campesino colombiano, de los sufrimientos que el campesino tiene que enfrentar y que yo lo llamo como borrascas. Algunas de ellas son, como tú dijiste, fenómenos naturales, otros son fenómenos sociales y otras son situaciones ya que se dan por el sino, por el destino, por la voluntad de Dios mismo. Muy bien. Mi estimado maestro, usted ha sido columnista de muchísimos periódicos y constantemente siempre está escribiendo acerca de sus obras y acerca de una cantidad de cuentos e historias. Díganos un poquito acerca de dónde podemos tener información suya, dónde podemos conseguir el libro, tiene redes sociales, dónde podemos encontrarlo. Bueno, la verdad es que muchos de los escritos que yo he hecho no los he publicado.
Inclusive tengo algunos poemas que yo empecé a hacer desde mi adolescencia que nunca se publicaron. En estos últimos días ya podríamos decir de mi existencia, los últimos años, yo estoy tratando de dejar un legado y ese legado son los libros. Ya inicié a escribir el segundo libro porque este es el primero que yo edito. Es una segunda novela que va a hablar de otros fenómenos sociales relacionados con las etnias indígenas de nuestro país, específicamente con uno de ellos. Muy bien, señoras y señores, recomendado en un momento cultural aquí en la Feria del Libro, este libro maravilloso, Borrascas Infernales, aquí en BNTV Televisión Digital. Continuamos con el maestro William, por favor, Borrascas Infernales. Muchas gracias. Primeramente, pues quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de estar aquí y de haber escrito esta novela. Gracias al padre Jaime por la invitación. Quiero decirles que el libro es un libro dedicado al campesino colombiano. Yo nunca he sido campesino, pero sí he estado en muchas fincas y muchas haciendas. Mis padres sí fueron campesinos. Mi madre buscó el refugio de la ciudad y murió casi de 100 años en nuestra casa en Cali. Mi padre dijo que él no se iba a la ciudad porque en la ciudad se iba a morir de hambre, porque no sabía hacer otra cosa sino sembrar. Pues lo mataron tempranamente, asesinado, o como parte de esa violencia que ha vivido nuestro país. La novela que se escribe no es una autobiografía, aunque se parece mucho en muchos aspectos a cosas de mi vida, pero es una historia ficticia basada en hechos reales. El 80 o 90% del contenido de la novela son historias reales. Ahora, se ha escrito esta novela pensando en los padres de familia de hoy, que para ellos es más difícil sembrar principios y valores en los hijos, porque la modernidad y la tecnología ha desdibujado esos principios y valores y necesitamos rescatarlos. Por eso yo les recomiendo, en mi prólogo, recomiendo al padre de familia que tenga hijos pequeños, que lea cada uno de los capítulos con sus hijos y les explique la terminología o los aspectos que tienen que ver con el entorno de la época, porque la novela está enmarcada en la segunda mitad del siglo pasado. Y el marco geográfico de la novela es el norte del valle. Yo trato de describir de una manera muy precisa pasajes y paisajes muy hermosos del Valle del Cauca. Y la segunda parte de la novela está enmarcada en la ciudad de Cali, que es esa ciudad a la cual huye mi familia, y que allí, habiéndose establecido en la ciudad de Cali, también enfrentan otros sufrimientos y enfrentan borrascas también infernales. El libro se refiere a esas tragedias y a esas borrascas que tiene que enfrentar el campesino colombiano. Entonces, yo recomiendo a todos ustedes el adquirir el libro y el publicitarlo, si es posible, para que se conozcan esta temática. Es una novela costumbrista, aunque no es solamente costumbrista, también es una novela histórica y romántica, aunque no es romanticismo puro. De hecho, ya empecé a escribir la segunda novela y esa sí va a ser una novela de corte romántico. Muchas gracias. Y continuamos en nuestra sección de recomendados de BNTV, Televisión Digital, Corprensa Colombia y bogotanocturna.com. Y en esa oportunidad, para mí es un orgullo y una alegría poder recomendar a un amigo, a un escritor, a un periodista de toda la vida. Rafael González, recomendando sus libros, Poemas, Testimonios y Cuentos de Rafael González, un homenaje que le hace a doña Mercedes Carranza. Y su otro libro, Siguiendo el Rastro, el libro basado en su programa de televisión de toda la vida, que fue realmente interesante, sobre las crónicas y los testimonios que se vieron de los casos reales de la vida colombiana. Mi estimado Rafael, cuéntanos un poquito acerca de sus títulos. Poemas, Testimonios y Cuentos es una historia que nació
de una convocatoria que hizo la Casa de Poesía Silva cuando María Mercedes Carranza era la directora. A mí se me conocía en esa época como corresponsal de guerra o enviado especial, cubriendo el conflicto en Colombia. Y me invitaron a esa convocatoria en la cual tuve el honor de participar y me fue muy bien. Había unos premios y tuve la oportunidad de ser ganador de uno de ellos y ahí quedó. Teníamos que presentar 3 poemas y gané con uno, pero yo había mandado como 10 o 12 poemas. Entonces los amigos periodistas que me dijeron, pero usted con ese material tan bueno, ¿por qué no escribe un libro? Entonces yo le dije, pero es que con 2 o 3 poemas no es suficiente escribir un libro. Entonces me entusiasmaron y creé otros y lo animé con cuentos de la vida real. Pero como a mí me conocían como corresponsal de guerra, como fotógrafo de guerra, digámoslo de esa manera, entonces querían que yo publicara fotografías de la guerra y yo me opuse. Dije, no, yo no quiero más guerra, yo no quiero saber más de eso. Lo voy a ilustrar con dibujos hechos al carboncillo de niños. Y entonces así fue lo que hice, busqué una serie de niños, familiares entre todos, y cada uno me hacía un dibujo en carboncillo y lo fui ilustrando para ilustrar el poema Testimonios y Cuentos para María Mercedes Carranza, que fue muy bien con esa. O sea, este libro de poemas, testimonios y cuentos son poemas sobre la guerra, son poemas sobre el conflicto vividos en el marco del conflicto. Correcto. Todos los que salen ahí, de historias reales de gente que yo conocí, con la cual yo compartí esa angustia de la guerra, sin poder hacer nada, porque uno como periodista simplemente, uno es testigo de lo que está sucediendo, pero a uno le parte el alma ver una cantidad de cosas injustas y cosas que uno conoce, pero entonces la única forma que pude yo exteriorizarlo es hablando en poesía sobre lo que estaba pasando. Hay muchos títulos. Me llamó la historia un pedacito de un poema que decía, te cambio tus botas por mis cotizas, y hablando acerca de ese calzado campesino. Lo que pasa, mi querido Efraín, es que ese poema lo escribí hace 20 años, cuando ya llevamos 30 años de guerra. Y todavía está vigente. Y lo leí, está vigente. Eso me lo han pedido en varias oportunidades y no hay que cambiarle nada. Yo puedo decir que lo escribí la semana pasada, porque las cosas siguen exactamente igual. No veo ningún cambio, no veo nada, así que un sinfín de guerras y de violencia en este país, desafortunadamente. Rafael, hablemos acerca de Siguiendo el Rastro, que es realmente un programa muy polémico y bastante interesante. Siguiendo el Rastro es una historia que a mí se me conocía como periodista de judicial. Entonces, periodista investigativo. Sí, entonces me llamaron de TVCine en esa época, TVCine ya no existía ahora, para ver si yo tenía algunas historias para que las contara en 2 cuartillas, en 2 páginas. Entonces me dieron esa oportunidad y me dijeron traiga 3 o 4 cuartillas, 4 historias a ver si sirven. Yo las hice, sin pensarlo mucho, las hice de acuerdo a la experiencia que tenga, las presenté y no sé cómo duré 7 años haciendo historias para el programa Siguiendo el Rastro. ¿Cómo las hacía? Yo cogía una historia, el problema, el desenlace y el final, ¿ya? Y lo narraba en 2 páginas, solamente en 2 páginas. Cogía las 2 páginas de la historia y se las entregaba a un libretista de la empresa. O eso nos reuníamos con ocasiones especiales y entregaba a cada uno 2, 3, 4 historias y cada uno de ellos tenía que hacer un libreto para 1 hora. Y así se fue desarrollando las historias y así duramos 7 años haciendo historias de Siguiendo el Rastro. Y hay historias de lo que usted se quiere. Hoy en día también pasa lo mismo que con poemas, testimonios y cuentos. No cambia absolutamente nada, las historias se repiten, solamente cambian son los protagonistas. Muy bien. Rafael, ¿dónde podemos tener información acerca de sus libros? Las personas que quieran comprarlo, que quieran tenerlo. ¿Tienes algún stand aquí en la Feria del Libro o fuera de la Feria del Libro, redes sociales, teléfono de contacto? Estas han estado en la Panamericana, y en la Lerner. Y también en la Fundación Igualarte, que es donde yo pertenezco a esa fundación y ahí se consigue ese libro y me ha ido buen resultado con eso. Bueno, señoras y señores, recomendados a aquellos que nos gusta este periodismo investigativo o estas poesías acerca de la problemática de la vida colombiana. Aquí tenemos historias y cuentos de Rafael González y Siguiendo el Rastro. Recomendado de Bien TV, por Prensa Colombia y Bogotá Nocturna. Maestro Rafael, poemas, testimonios y cuentos de Rafael González, un homenaje a María Mercedes Carranza y Siguiendo el Rastro, el programa de toda la vida.
todo es virtual. Gracias. Yo quiero leer un trozo de un poema que fue escrito en el 2003, o sea, hace 20 años, cuando ya llevamos 30 años de guerra en el país. Entonces, para ver si uno tiene alguna reflexión y cree que estoy equivocado en lo que digo en mis letras. Dice: te cambio el fusil. Te cambio el fusil por una flor, te encimo un libro, también el corazón. Te cambio las botas por unas cotizas de fique, te encipo zapatos, tenis y también el corazón. Aquellas largas caminatas por veredas y pestrechos, con su espalda cargada de sueños por una playa libre a sol abierto. El cambuche, húmedo, agazapado, noches de frío, zozobra y tormento, por un lecho bien seco en un lugar fresco. Sábanas limpias y un sueño tierno. Esa comida fría por un trozo de pan fresco, elaborado con trigo que yo mismo cultivo para compartir el sustento. Esos calzones maltrechos y esa falta de afecto por unos brazos abiertos y un abrazo fraterno. Te cambio el fusil por una flor, también ese material bélico, por un mundo lleno de libros para que ganes con ellos. Muchas gracias. Gracias a usted. Un aplauso fuertemente, muchísimas gracias. Ya saben, agradecemos a la Fundación Igualarte, al Centro Poético Colombiano y a Corprensa Colombia en todas las redes sociales de Fundación Igualarte, el Centro Poético Colombiano y Corprensa Colombia. Queda grabada esta entrevista y al finalizar ahorita vamos a hacer una entrevista exhaustiva ya uno por uno con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias por venir. Ok, señoras y señores, y finalizamos esta serie de entrevistas con nuestros panelistas en el conversatorio hoy en el Salón María Vargas Vila, en el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, con estos autores que presentan sus títulos y abren sus páginas y abren sus corazones para abrir nuestras mentes con todas y cada una de sus historias. El presidente de la Fundación Igualarte, la persona que hace posible esta convocatoria de estos autores para que estén aquí presentes, hoy está con su libro Poemas entre amores y pandemia. Un libro realmente muy interesante, historias que nacen desde el corazón y muchas de esas historias en la mente en una unidad de cuidados intensivos, maestro, porque usted es un sobreviviente del COVID y fue realmente algo maravilloso que abre y despierta muchas emociones. Gracias, Efraín, gracias para la mesa de trabajo, para toda su audiencia, su teleaudiencia, admiración, cariño y un abrazo gigantesco desde este lugar maravilloso en el cual la cultura aflora y los corazones crecen y las mentes se hacen luminosas para poder hacer posible que las letras fluyan en el mundo. Maestro, Poesías entre amores y pandemias, ¿de qué trata su libro? A ver, poesía es el género que estamos usando para vivenciar lo que se ha vivido. Aquí tenemos vivencias recientes, vivencias de la historia de la vida y vivencias que muchas veces no se escriben por algunas circunstancias. Y si bien es cierto, lo que no se escribe no se cuenta. Entonces, nosotros tenemos que trascender y tenemos el gran privilegio de poder escribir, de poder comunicar y de poder invitar a quienes no lo hacen que lo hagan, porque la historia está por contarse. Y lo que no se cuenta se olvida. Historias no contadas pasan a la historia sin pena ni gloria. Maestro, otro de sus títulos que he tenido la oportunidad de leer y me llegó realmente mucho al corazón es precisamente Mujer sin alas y Mujer batalladora, dos obras que usted estuvo lanzando en la Feria de los Libros anteriores, pero que siguen vigentes día a día, año a año. A ver, estas obras son vigentes porque son vivencias del género femenino. Preguntas, por ejemplo, ¿por qué la mujer no ha podido ser sacerdote de la Iglesia Católica? Son respuestas que solo la historia las están contando. En el caso de Mujer batalladora, todas las mujeres son batalladoras. La pregunta es,
¿por qué las mujeres no cuentan la historia? Hay infinidad de títulos, de obras que aparentemente fueran escritos por mujeres y no, las mujeres no han contado la historia. Sin embargo, ellas son el 50% de la humanidad y son el 50% de la historia. La pregunta, ¿por qué ese 50% de la humanidad no ha escrito la historia desde los sentimientos de cada una de las mujeres? Muy bien, para finalizar me gustaría que cerráramos con un pedacito de un poema. ¿Cuál nos quiere compartir, cuál nos quiere regalar en esta oportunidad para los amigos de Corprensa Colombia, BNTV y Bogotá Nocturna? Voy aquí al azar. Musa, abre tu corazón cuando te saben ataviar. Cierra tus ojos cuando te seducen al besar. Abre las puertas de tu ser cuando te saben querer. Musa poética, gracias por ser linda mujer, musa de amor. Bueno, para todas esas musas maravillosas que siempre han inspirado poemas, canciones, historias, novelas y todos esos sentimientos maravillosos. Realmente muchísimas gracias, mi estimado maestro Jaime Fonseca. ¿Dónde podemos tener información de sus libros? ¿Dónde podemos comprarlos? ¿Sus redes sociales? ¿Dónde podemos tener todo ese conocimiento que hay detrás de la Fundación Igualarte? A ver, atrás de la Fundación Igualarte podemos encontrar en Amazon.com, en Librería Lerner, en Torre de Babel. Los pueden encontrar con el escritor, los pueden localizar en la sede de la Fundación Igualarte, que lo localizan en Google como Fundación Igualarte Bogotá. Ahí encuentran la dirección de dónde está ubicada la fundación. Tenemos otras obras que están andando también, como la poesía en libertad. Otra obra que está andando también, escuelas para vivir en el conflicto y con el conflicto. Son otras de las obras que están también en marcha y ya las pueden localizar, así que podemos facilitarlas y estamos para servir, para asesorar, para escribir, para soñar y para ser grandes. Muy bien, muchísimas gracias, maestro, y a todos ustedes, gracias por estar conectados en la transmisión de BNTV, Corprensa Colombia y Bogotá Nocturna, recomendado de la Feria del Libro 2023. Tipos móviles que se convierten en palabras, frases, párrafos, cuentos, novelas. La Feria Internacional del Libro de Bogotá llega a su edición número 35. Exploremos nuestras raíces con México como país invitado de honor. Te esperamos del 18 de abril al 2 de mayo en Corferias. Compra tus entradas en taquillas o en feriadelibro.com. Organizan Cámara Colombiana del Libro y Corferias.